María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos una vez más al Refugio de Fantasía. En esta ocasión estaremos conversando con Sofía Rey. Empecemos. Sofía Rey nació en España en 1978 y estudió Bellas Artes, aunque se dedica al mundo de los libros como escritora, poeta y tallerista de cursos de narrativa, poesía y cuentos de hadas. Ha publicado alrededor de 40 libros para niños y adultos y ganado los premios: Cuarto Premio Saidín de Poesía Javier Egea, el Celsius a la mejor novela de ciencia ficción y fantasía por Róndola en el 2017 y el Kelvin 505 a mejor novela publicada en España y en español por Neuropia en el 2021. Entre sus libros publicados se encuentran Flores de Sombra, El Bosque Profundo, El Joven Moriarty y Alicia Volátil. Hola Sofía, placer conocerte. Gracias por aceptar mi invitación, la invitación del refugio, valga la redundancia, esta entrevista. Es un placer hablar contigo, poder conocerte, por conocer más de cerca también tu trabajo y pues tu experiencia en la escritura. Pues muchísimas gracias por invitarme, Laura. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, haciendo la investigación para la entrevista, pues tú has escrito cantidad de libros increíble y muchos géneros, ¿no? Como novela, cuento, libro, álbum, para niños, para jóvenes, para adultos, ciencia ficción, fantasía, como romántica. Quedé muy asombrada. Y quería preguntarte, ¿cómo llegaste a la fantasía? ¿Cómo llegaste a la literatura fantástica o la literatura fantasía? ¿Cuál fue tu primer acercamiento, tu primer libro de fantasía que leíste? Pues, a ver, cuando era muy pequeña mi madre me contaba o me leía los cuentos de Oscar Wilde y eso para mí era emociones muy fuertes, ¿no? Me causaba mucho impacto esos relatos. Y yo, de manera intuitiva, cuando era pequeña y todo, siempre he visto radicalmente distinto los géneros miméticos, figurativos, realistas, como queramos llamarlos. Me han parecido un poquito más aburridos. Solo posteriormente, digamos, en mi aprendizaje como lectora he aprendido a valorar las cotas, ¿no? de conocimiento de la naturaleza humana a las que puede acceder la literatura realista, pero cuando era pequeña tenía siempre esta sensación, ¿no? De que ¿para qué me van a contar una historia que podría pasar en el mundo real? Si esto ya lo sé. Yo quiero historias en las que haya algo maravilloso, sobrenatural, algo que me sorprenda. Sí, yo también siento que me conecto contigo, como que a mí me gusta mucho la fantasía, ¿no? Claramente, ya te conté un poquito de quién soy, pero también siempre me ha costado más la mimética, la realista, pero también siento que a veces se relacionan mucho, ¿no? Sobre todo como en la construcción de mundo y como de lo que tienen que hacer como en la literatura de fantasía, como que hay que, por ejemplo, tener la atención al detalle del realismo, ¿no? De mostrar ese mundo de tal forma que parezca realista. Entonces siempre he estado como pensándome esa relación. Y pues hablando de literaturas miméticas y literaturas no miméticas, ¿qué es para ti la literatura de fantasía o la fantástica? Pues mira, esta es una pregunta muy relevante. Para mí existe un tipo de fantasía comercial que es muy popular, que está basado en un conjunto de estereotipos que se derivan de la obra de Tolkien, basada por los juegos de rol, dragones y mazmorras. Ese subgénero dentro de la fantasía tampoco me resulta muy interesante como lectora, puesto que al final funciona como un tipo de realismo en el sentido de que ya conocemos el setting. Yo en la vida real ya sé que si me están poniendo delante un vaso con algo blanco va a ser leche, ¿no? Tenemos una serie de funcionamientos tan automatizados que permiten que no tengamos que desarrollar un world building porque no hace falta. Ya sabemos cómo es nuestro mundo real, no nos lo tienen que contar. Y con este tipo de fantasía sucede lo mismo. Sabemos ya perfectamente cómo es ese mundo en el que hay humanos, enanos y elfos. Sabemos muy bien, conocemos perfectamente todas sus reglas, entonces no me parece que hay espacio para la sorpresa y para la maravilla. El tipo de fantasía que me interesa es la escuela de Lewis Carroll, la escuela de Kafka, la escuela de Michael Ende,
algo que es obligatoriamente diferente, donde tiene que existir una creación original del mundo fantástico. Muy interesante porque como que no había pensado, o sea, yo me la paso pensando en estos temas, pero como que me haces reflexionar sobre que si no, como que ya estamos acostumbrados a ver una fantasía tipo Tolkien, no en vano es como de los papás de este género, pero si no, ya estamos acostumbrados, ya lo entendemos, ¿no? De alguna manera ya se ha vuelto tradición y parte de lo que se podría llamar un cierto realismo, por decir de algún modo, dentro de la fantasía. Y también dentro de este mismo campo, no sé, como que se habla mucho de la diferencia de términos entre literatura fantástica y literatura de fantasía. Entonces, como, ¿tú crees que existe alguna diferencia entre esos dos términos? Si la hay, ¿cuál podría ser? ¿Prefieres alguna de las dos denominaciones o las manejas indistintamente? Bueno, generalmente desde el mundo académico llega esta distinción en la cual lo fantástico es una experiencia sobrenatural dentro del mundo real que no se resuelve de manera clara, en el sentido de que lo fantástico queda siempre en el terreno de lo inexplicado, mientras que la fantasía es una narración en la cual la fantasía es aceptada por los personajes, en el sentido que probablemente proceden de un mundo en el cual existe la magia. Es un tratamiento distinto. Con esta distinción se pretende diferenciar entre textos, creo yo, entre textos más literarios y textos más comerciales. Sin embargo, no es tan automático, puesto que dentro de lo que se considera lo fantástico existen libros de una calidad mediocre, como en todas partes, y dentro de lo que es la fantasía comercial hay libros de una calidad sublime, ¿no? Como los de Patricia McKillip. Entonces, como siempre, no son cajones que tengan un valor permanente. Totalmente de acuerdo contigo. Además, siento que, por ejemplo, la literatura fantástica se ha usado mucho, pues no sé, yo siento, desde el mercado editorial propiamente, ¿no? Como para definir lo que se vende, pero como que la literatura a veces está por otro lado, los libros que son más literarios no son lo que las editoriales como que venden más o le hacen más campañas de marketing o cosas así. Y pues ya hablando como de tu propia escritura, bueno, que ya hemos estado hablando, pero volviendo a ella, ¿qué te motiva a escribir literatura fantástica o de fantasía? Pues mira, yo tuve que vivir un proceso en el cual sentí que había recibido el cierto permiso o cierta legitimación para escribirla, porque cuando empecé a escribir narrativa, pensaba que tenía que escribir literatura, que eso era lo que había que hacer. Había una especie de mandato en el grupo de gente que yo frecuentaba o en la educación que se me había dado, de que la única literatura seria era la que participaba de determinados cánones. Sin embargo, ya mayor en la vida, entré en contacto con grupos de personas muy amantes de la fantasía y digamos que de alguna manera el cerebro me hizo clic y me di permiso a mí misma de considerar la fantasía como una posibilidad dentro de la escritura, pero no fue una cosa inmediata, puesto que siempre había tenido el prejuicio de que solo merece la pena dedicarle el esfuerzo a hacer algo con pretensiones de seriedad, aunque siempre había sido una lectora de fantasía, pero lo tenía separado en mi cabeza y creo que esto es algo que les sucede a muchísima gente. Sí, no, a mí también, por ejemplo, solo el hecho de estar haciendo esta investigación o de querer dedicarme al estudio de la fantasía o tal vez también a escribirla, como que desde la academia, ¿no? Que es un medio que uno viene mucho, uno no, o sea, como no que no es la literatura, no es el género más estudiado, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y como que la literatura de fantasía o la fantástica ha tomado mucho tiempo como para ser realmente valorada y abrirse un espacio como de posibilidad en la academia, ¿no? Y uno crece como con esa idea de puesto que dedicarse a algo serio. Y lo que a mí me gusta no es serio, ¿no? A menos de que sea un determinado tipo de fantástico. Y entonces, hablando ya como de ese camino que ha dado la fantasía, ese proceso como de, no quiero decir volverse un género serio porque después la fantasía está desde que el ser humano ha existido en este planeta, pero ya como el papel de la mujer en ese recorrido histórico, ¿en qué momento de la historia y con quiénes consideras que se podría empezar a hablar de una tradición de literatura fantástica femenina? Pues mira, desde la Edad Media tenemos escritoras como María de Francia,
que escribió unos relatos muy hermosos en los que aparecen, por ejemplo, hombres lobo, o Cristina de Pizán, que escribió una utopía feminista en la que imaginaba una ciudad poblada solo por mujeres. Más adelante en Europa, en el Renacimiento, hubo un movimiento fuerte de mujeres folcloristas que fueron las primeras que valoraron y aprendieron a recoger la herencia de la cultura popular. Y claro, muchos de los relatos, de los cuentos tradicionales, tienen elementos fantásticos, de manera que algunas de ellas también empezaron a generar sus propias historias o a hacer variaciones muy autorales acerca de estos textos. Esto llegó a su esplendor en el reinado de Luis XIV, el rey Sol, que tenía una corte de mujeres muy activas en la recuperación de las narraciones populares y en la creación de sus propios cuentos fantásticos. Después hubo otro grupo importante en Italia, en el 18, y a partir de ahí yo creo que la fantasía siempre ha sido inseparable de la escritura femenina, aunque sea a un nivel metafórico, porque si tenemos en cuenta los ejemplos de la literatura gótica, el mundo de la mujer en aquel momento era mucho más cerrado, con lo cual la única manera de viajar y de explorar que ellas tenían eran las alas de su imaginación. En un ensayo que se llama La bruja, el autor francés Jules Michelet dice que la fantasía es un dominio de la mujer, es una cualidad tradicionalmente femenina si atendemos a la separación de los géneros tal y como se ha producido en la historia. Y bueno, incluso a día de hoy en fantasía muchas de las autoras más vendidas son mujeres. Sí, ¿y consideras que de alguna manera, en especial, pues aparte de las folcloristas, no de las preciosas en Francia y todo ese asunto, las mujeres, cómo han contribuido a esa creación del campo de la literatura fantástica? Bueno, en general, me da la sensación, generalizando mucho, de que la escritura de las mujeres ha prestado más atención a lo humano y la escritura de los hombres ha prestado más atención a lo épico, a la aventura, a lo espectacular, al poder. Sin embargo, la escritura de las mujeres se ocupaba de la vida cotidiana, del detalle, de la observación de los tipos de personalidad y, por supuesto, siempre a lo largo de toda la historia ha habido hombres muy observadores de la naturaleza humana y mujeres que estaban centradas en describir grandes proezas y grandes gestas. Pero tiene cierta lógica, dado el tipo de vida que estaban obligados a llevar unos y otras, que un rasgo posible que podemos proponer de la escritura femenina es esa observación de la psicología. Entonces, ¿consideras que la mujer aporta una perspectiva diferente a la de los hombres en la literatura? ¿Por eso que estabas diciendo? ¿O se mezclan? ¿O? A ver, estás claro, es una pregunta difícil de responder. Más que una diferencia esencialista respecto a lo que es nacer con rasgos de mujer, nacer con rasgos de hombre, ser asignado a uno u otro género, sí que ha habido una realidad en la cual la mayor parte de las mujeres han tenido que vivir de una manera más cerrada, más de interior, y la mayor parte de los hombres han tenido la posibilidad de apertura que estas mujeres se les ha negado. Y yo creo que es ese modo de vida el que ha podido producir una diferencia en el tipo de perspectiva o el tipo de mirada que ha generado la literatura, pues eso, hasta mediados del siglo XX. Y ya pasando tal vez como, bueno, no, en un doble sentido, ¿no? Como teniendo en cuenta esa perspectiva que la mujer ha traído, ¿cómo crees que ha cambiado la representación en tanto por un lado como personaje, ¿no? Y el otro lado como escritora, pues de la mujer en la literatura de fantasía, en la literatura fantástica? ¿Ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿No? Pues tú hablabas como de los estereotipos que maneja, por ejemplo, en la literatura de fantasía más de tipo comercial. Entonces, ¿cómo ves ese aspecto en tanto personaje y en tanto escritoras que trabajan actualmente? Bueno, ahora mismo estamos en un momento dorado, no solo de la escritura de fantasía, sino de todas las escrituras, porque gracias a las telecomunicaciones es posible estar conectadísimos y conectadísimas y leer y conocer el modo de vida en cualquier parte del mundo y estar en la realidad de muchísimos géneros diferentes y de este fenómeno de la mezcla de los subgéneros, ¿no? Que es para mí una maravilla. Si yo me pongo en mi yo de 10 años que estaba ávida por leer
y recuerdo la cantidad tan limitada de cosas que yo tenía para leer. Ahora mismo me veo en un paraíso lector. Realmente no damos abasto, por supuesto, con toda la producción que se genera en el mundo, pero el tipo de textos tan variados, tan diferentes, ahora con todo esto que nos llega de Asia, todas las voces que son reactivas a los roles de género. Estamos en una época dorada de la producción literaria y lo que es una pena es que hay cada vez menos lectores. Sí, eso es triste, ¿no? Y yo, pues, en España siento que hay muchas editoriales independientes que también como que contribuyen a traer esas otras miradas, ¿no? Y como que todo el ámbito de la fantasía ha empezado como a repensarse también, ¿no? Como a mirar a los grupos pues, marginados, ¿no? Ya a la mujer, a las personas, voy a decir así porque no es como de color, para usar un término que usan en Estados Unidos con el que no estoy muy de acuerdo, que nos traen otras perspectivas y que están tal vez como decolonizando la literatura de fantasía, ¿no? Pues porque nació muy sujeta a ciertos imaginarios de hombres en Oxford, en medievalistas, filólogos, que pues sentaron unas bases muy específicas. Pero bueno, ya que cito a Tolkien, que lo traigo aquí, en España, ¿cuál crees que ha sido como ese aporte de las mujeres a la literatura fantástica, a esa tradición de literatura fantástica española? Bueno, en la generación anterior a la mía, o dos generaciones antes, están Ana María Matute y Carmen Martín Gaite. Las dos apostaron por escribir fantasía para adultos cuando eso realmente era muy arriesgado en el contexto editorial. Y, sin embargo, donde nunca se ha dejado de escribir fantasías en el ámbito infantil y juvenil, y ahora mismo también es donde está la mayor producción. Entonces, bueno, yo de pequeña recibí muchísima inspiración de la autora Gloria Fuertes, que era una mujer extremadamente imaginativa y que escribía de todo, poesía, teatro, relatitos. Realmente era una señora muy, muy deslumbrante. Lo que pasa es que su obra ha quedado muy obsoleta por los clichés que utilizaba en el sentido de usar de manera humorística los estereotipos, porque esos estereotipos han quedado tremendamente desfasados. Y ahora mismo, igual que sucede en el contexto mundial, estamos en un momento muy bueno, con muchas mujeres escribiendo fantasía, por supuesto Elia Barceló y Pilar Pedraza, pero también muchas chicas que ahora mismo están en la generación entre los 25 y 35 años, como Alba Quintas, Gemma Bonín, Beatriz Esteban, y que están haciendo un trabajo espectacular. Y en esa tradición de fantasía, ya sea española, europea, mundial, ¿en cuál te insertas tú? Como en qué rama, en qué tipo de fantasía te insertas tú, desde la cual trabajas? Pues mira, si efectivamente existieran esas dos tendencias de la fantasía, una más parecida a lo legendario y que procede de la rama que recogió Tolkien, y otra que procede de los cuentos tradicionales, yo soy sin duda de esta segunda rama. Y con base en esa línea de fantasía que trabajas, ¿cuáles serían tus referentes? Pues mira, mis grandes referentes son Angela Carter, Tanith Lee, Kelly Link, ¿no? Que es una escritora actual y que me parece que recoge de una manera ejemplar y perfecta esta amalgama de tradiciones y de detonantes de la creatividad. Pero bueno, esta es la típica pregunta que siempre que te la hacen te quedas bloqueada y luego podrías haber dicho muchísimas más cosas, ¿no? Pero los tres nombres que he dicho desde luego son grandísimas maestras de lo fantástico. Y bueno, ya que hablaste de Angela Carter o de Tanith Lee, ¿no? Escritoras también han trabajado mucho con cuentos de hadas y de hecho pues no en la Cámara Sangrienta, que es de Carter, y En Rojo como la Sangre, por ejemplo, de Tanith Lee. ¿Qué piensas sobre los retellings? ¿Qué opinas sobre ellos? Sobre la reescritura de cuentos de hadas. Bueno, los retellings son uno de los géneros fuertes ahora mismo de la fantasía a nivel internacional. Es algo que tiene mucho movimiento y mucha vida. Las pioneras en los años 70-80 fueron Terry Winley, Ellen Datlow como antólogas, Terry también como autora, luego la familia Fraud,
que unida con Jim Henson fue un tremendo impulsor al revivir de las hadas. Este movimiento que se sembró en los años 80 está ahora mismo dando sus frutos, y hay grandísimas autoras como Holly Black que están llevando a cabo esta tarea en la actualidad, y algunas que nunca jamás han dejado de hacerlo desde los 80 como Jane Yolen. ¿Por qué no? ¿Por qué no conectar con una tradición narrativa tan antigua y al mismo tiempo que nunca jamás ha perdido actualidad? Porque si le contamos el cuento de Caperucita a una persona que ahora mismo tiene 7 años, es exactamente igual de relevante, ¿no? Cuando esa persona tenga 12, tenga 13, salga a la calle, se va a encontrar con alguien que ocupe ese rol del lobo. Son arquetipos, y unos arquetipos además contados de una manera muy seductora, muy sugestiva, que nos dan ganas de repetirlo. Esa es la esencia del cuento, que queramos transmitirlo. Sí, como ese deseo que logran generar ciertos cuentos de que los sigan contando, que se sigan transmitiendo, ya sea cambiando de formato, cambiando la historia, ¿no? Los protagonistas, lo que ocurre, dándole otra perspectiva. Es muy interesante. Y en medio de eso también cómo se presenta o cómo se juega con el personaje del hada. Y cómo se lo puede presentar como un ser muy benigno, o un ser muy maligno, o algo más bien gris, ¿no? Que bebe de ambos extremos, o que no está necesariamente en ninguno. Entonces, ¿por qué te llaman la atención las hadas? ¿Qué te interesa de ellas? La figura de las hadas me interesa porque es muy ambivalente. En el folclore tradicional suelen ser pícaras, malvadas, y por otra parte hay el estereotipo de que son criaturas luminosas y puras, emisarias de la naturaleza, la encarnación del espíritu del territorio. Así que me parece un personaje francamente divertido. Me encantan las hadas y escribo bastante sobre ellas, tanto para niños como para adultos, y dándoles diferentes sabores o diferentes estilos. Creo que el arquetipo de hada y el arquetipo de bruja son el equivalente del eterno femenino en la escritura de fantasía. El hada es la mujer bella, naturalmente bella, encantadora, para quien todo parece fácil. Y la bruja es la mujer que tiene que esforzarse, que tiene que hacer una renuncia, que necesita realizar un esfuerzo cotidiano para conseguir ese poder que al hada le llueve. De modo que me parece que es un antagonismo muy fascinante y que también está muy presente a nivel metafórico en nuestra vida cotidiana. Y sí, como dices, pues en tus libros trabajas con las hadas, ¿no? Por ejemplo, en Flores de Sombras, o ya como más cuento de hadas en Róndola. Entonces, ¿cómo fue escribir esos dos textos, ¿no? ¿Cómo llegaste a ellos también? La escritura de Flores de Sombra partió de lo típico que se dice, ¿no? Escribir el libro que me habría gustado leer cuando yo era más joven, y me divertí mucho escribiendo Flores de Sombra. Fue una experiencia muy espontánea y muy fluida. Róndola, sin embargo, tuvo un proceso de muchos años, y fue una escritura mucho más deliberada y más autoconsciente acerca del tipo de cosas que quería decir y cómo quería decirlas, y el valor simbólico de los arquetipos que estaba manejando. Pese a lo cual, si lo hubiera escrito hoy, 10 años después, habría sido un libro francamente diferente, porque la sociedad ha evolucionado mucho. Bueno, y como hemos estado hablando de hadas, de cuentos de hadas, valga la redundancia, también de tus libros, ¿por qué seguir trabajando hoy en día y seguir transmitiendo hoy en día cuentos de hadas? Creo que los cuentos de hadas se merecen seguir siendo transmitidos por aquello que tienen de establecer un juego entre la luz y la oscuridad del interior de cada individuo. Y esto es algo que desarrollé en mi libro El bosque profundo. Son microrelatos acerca del valor psicoanalítico de los cuentos de hadas. Y en toda tu escritura, en todos los años que llevas escribiendo, ¿tienes una poética, un lugar de enunciación, ese lugar desde el cual escribes? ¿Cuál sería? La pregunta de si tengo una poética, el lugar desde el cual
escribo, es algo que está en constante dinamismo. Me interesa mucho, por una parte, el lenguaje como materia y no como instrumento. Esto es algo que he llevado conmigo desde los tiempos en los que escribía poesía. Y es algo que también es muy interesante en la fantasía y la ciencia ficción, ese poder que tiene el escritor de crear neologismos, incluso de modelar lenguajes enteros. Para Flores de Sombra escribí un idioma, el Verity, escribí 1000 palabras de ese idioma y fue algo muy fascinante, ¿no? Un acto muy, muy liberador y muy satisfactorio. Pues eso, la comprensión del lenguaje como una caja de herramientas infinita, como un juguete en el que podemos encontrar absolutamente cualquier sugestión sensorial, emocional, intelectual, creativa. Ese aspecto lúdico en el tratamiento de la literatura también es fundamental para mí, ya sea mediante el humor o mediante esta construcción en forma de puzzle, en forma de juego, esta concepción del lenguaje como piezas de Lego. Y en tercer lugar, para mí es muy importante la escritura como herramienta de autoconocimiento profundo, en el sentido de que tiene que servir para desentrañar todas aquellas situaciones que están sin expresar, pero que están constantemente funcionando en las dinámicas de la vida cotidiana. Es decir, una elaboración del subconsciente y de lo no narrado. Bueno, y ya que lo mencionas, no puedo evitar preguntarte por cómo fue crear ese idioma, ¿no? Cómo fue crear el Verity, cómo fue el proceso, cómo fue esa experiencia. El proceso de crear el idioma Verity lo disfruté muchísimo. Primero empecé por plantearme cómo serían las herramientas de escritura dadas las características del pueblo. Los heléboros son unos seres mitad vegetales muy sofisticados de corte aristocrático, mientras que los azogues son criaturas que derivan de los animales. Los azogues escriben con un tenedor de 3 puntas, con un tridente de púas, y sus letras son todas las combinaciones gráficas a las que puede dar lugar el cruce o solapamiento de las 3 marcas. Los heléboros, sin embargo, como están permanentemente en conexión con los seres vegetales, tienen un lenguaje que se desarrolla de abajo arriba, es decir, que brota del suelo como si fuera una planta. Las sílabas se van montando unas sobre otras en el orden de pronunciación como si fueran creciendo de un tallo común. Por otra parte, igual que las plantas, estas sílabas tienen una filotaxis, que en este caso es una simetría axial. Es decir, reproducen de manera mimética, visual, la estructura de una planta. El Verity es un idioma en el cual cada letra tiene un significado muy concreto. Y la germinación de los significados se produce por asociación de 2 o más letras. Es decir, el significado individual de cada letra nunca se pierde, pero se va combinando y matizando con otras letras para crear significados de cada sílaba, de cada combinación de 2 sílabas, de cada palabra y así sucesivamente. Y pues hablando de ese valor que tienen los cuentos de hadas hoy en día y de el que merecen seguir siendo transmitidos, ¿cuál crees que es el valor psicoanalítico de los cuentos de hadas? ¿Tienen un valor psicoanalítico para ti? ¿Y cuál sería? Sobre el valor psicoanalítico de los cuentos de hadas, por supuesto, tenemos textos muy, muy relevantes en el campo de la psicología y el psicoanálisis, y también son de total actualidad, puesto que desde el momento en el que seguimos viviendo en familias nucleares, la mayor parte de las situaciones que se describen en los cuentos se siguen produciendo. Y cambiando de tema, quería también preguntarte sobre tu uso de heterónimos. No estuve investigando también y pues parte de tu obra, sobre todo para el público más infantil, está bajo el seudónimo, bajo el heterónimo Cornelius Cripa, pues sobre todo para la serie de libros que tienes que se llama Cripis. Entonces quería preguntarte por esa elección de hacer uso de un heterónimo. El motivo de un heterónimo, de un seudónimo, a veces se produce por motivos de la industria editorial. Por ejemplo, una editorial no quiere colapsar el mercado con varios libros del mismo autor, con lo cual te piden
¿te importa hacer este otro libro con otro nombre? Eso pasa con frecuencia. Y luego también a veces se debe a motivo de etiqueta. Si un lector está siguiendo tu obra que tiene determinados rasgos y características y vas a escribir algo que es bastante diferente, pues es muy útil identificar esa obra, esa diferencia en la obra con un nombre diferente. En el mundo anglosajón esto se hace simplemente añadiendo a lo mejor una letra en el nombre del autor y bueno, también es algo que te permite desarrollar diferentes voces dentro de tu obra, que es algo que hay escritores a los cuales nos resulta muy, muy atractivo. Tú como escritora, ¿no? Desde toda tu labor, ¿qué consejos le darías a alguien que quiera dedicarse a la literatura fantástica o de fantasía? Los consejos que le daría a alguien que quiera dedicarse a la literatura fantástica son que lea mucho, que lea cosas de todas las épocas, de todos los géneros, que tenga una curiosidad insaciable por los formatos y los tipos de fantasía que se han hecho y que se van haciendo, y que se informe también sobre la magia que la gente practica en serio. Es decir, si estamos escribiendo sobre magia y hay gente en toda la historia de la humanidad que ha estado practicando la magia ritual, pues nos resulta muy útil conocer cómo es el funcionamiento de este proceso para escribir sobre él. Y si pudieras hablar con la Sofía de 20 años, ¿qué consejo le darías desde el hoy? El consejo que me daría a la persona que yo era con 20 años, bueno, mira, con 20 años estaba haciendo la carrera de Bellas Artes. Claro, supongo que si pudiera darme ese mensaje, me habría explicado por dónde iban a ir las tendencias y habría jugado con ventaja en plan Regreso al Futuro. Pero claro, ese es un consejo que es completamente inútil dar ahora porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 20-25 años. Y en relación con todo eso de tendencias, libros, escritura, ¿cuáles son esos libros que consideras imperdibles de fantasía que debemos leer y conocer? Los libros que me parecen fundamentales en la historia de la fantasía son Alicia en el País de las Maravillas, La Historia Interminable, los cuentos de Hans Christian Andersen, los relatos de Julio Cortázar, probablemente la obra de Borges también, la obra de Ursula K. Le Guin, Angélica Gorodischer. Por ejemplo, de Margaret Atwood no soy tan fan en tanto que escritora de fantasía. Creo que es una gran literata, pero como autora del género no me llena tanto. Una de mis favoritas absolutas es la británica Diana Wynne-Jones, otra persona con una imaginación completamente desbordante. Estas que he mencionado antes, Angela Carter, Tanith Lee, también británicas. Ahora mismo es muy deslumbrante la obra de Frances Hardinge y como hemos dicho antes, ahora mismo el abanico de personas escribiendo en la actualidad es casi inacabable. Quería hacer una mención especial a las novelas Planeta Donald y Götterdämmerung dentro de la fantasía reciente escrita en España. Y bueno, tu obra es muy amplia, ¿no? Escribes tanto para público infantil como para uno juvenil y uno pues ya adulto. Y tocas muchos géneros. Entonces, ¿cuál crees o cómo has vivido esa diferencia entre escribir para un público juvenil o infantil y para un público ya más adulto? Las diferencias entre escribir para un público adulto y para jóvenes son muchas veces de formato, número de páginas, la longitud de las frases, la densidad de subordinadas y luego también la edad de los protagonistas. Así como hace 20 años era posible escribir un libro para jóvenes lectores con un protagonista adulto, eso ahora mismo es completamente impensable. También, evidentemente, hay una moderación en la cantidad de situaciones de dependencia, toxicomanía, violencia, erotismo, ¿no? Que tiene sentido incluir en una obra para jóvenes. Hay una franja comercial que me resulta muy interesante que es el Young Adult. Tiene esa libertad creativa que se le permite a la novela juvenil y permite tratar un abanico de temas mayor porque se acerca más a la literatura para adultos. Y creo que ahora mismo en esa franja, libros para personas que tienen 16, 18, se están haciendo cosas
realmente muy interesantes. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Refugio de Fantasía. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, un espacio para poder hablar contigo, para poder conocerte más, para poder conocer sobre tu obra y tus opiniones también sobre lo fantástico y la fantasía. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotras, con las personas que nos escuchan, y esperamos poder volver a hablar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Laura, por esta conversación, que he disfrutado mucho. Qué maravilla que haya este interés desde la academia por la literatura fantástica, y espero que coincidamos en otras ocasiones. Muchísimas gracias, y también muchas gracias a los que escucharon el episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden encontrarnos en Spreaker, YouTube, Spotify, Google Podcast e Instagram. Y antes de irnos, quisiéramos preguntarles, ¿qué autores españoles de fantasía conocen? Déjenlo en los comentarios. Nos escuchamos pronto. ¡Chao! Noticias del Refugio. Los esperamos en el próximo episodio con una entrevista a Verónica Murguía. Atrévete a cruzar el umbral.